Muy buenos días. Después de nuestras últimas prácticas en relación a los contrastes simultáneos, donde ustedes se dieron cuenta cómo el color depende de lo que lo rodea y de la manera como lo manipulamos, que las cosas no son lo que aparentan ser en la paleta o en la manera donde origina uno el color. En este caso eran los papelitos de recortes de color que modificábamos muy conscientemente, los podíamos hacer más claros o más oscuros, los podíamos hacer ver más cálidos o más fríos, dependiendo de lo que los rodeaba. Recordemos que había 4 contrastes importantes de tener en cuenta y que tenemos que tener ya capitalizados en nuestra mente. Son el contraste sucesivo, que es aquella percepción que tiene uno de un color diferente, que tiene que ver siempre con el complementario, cuando uno observa un color inicial y después observa un espacio neutro, gris, o de un color que no es fuerte. El contraste simultáneo tiene que ver con la realidad de la observación de las cosas que nos rodean, porque cuando miramos algo, después miramos otro espacio que tiene otro color y otro que está arriba o abajo, y los colores se influyen mutuamente. Esto se llama contraste simultáneo. El contraste simultáneo puede tener 2 características que son el de valor, que es cuando veo algo más claro porque está junto a algo más oscuro, o algo más oscuro porque está junto a algo más claro. Y contraste sucesivo y simultáneo, básicamente se conjugan las 2 ideas, de color. Cuando yo puedo hacer ver un color mucho más claro y más cálido porque está junto a uno más oscuro y más frío, o de una manera diferente puedo hacerlo sentir más frío o más cálido. Esto también depende de otro contraste que es también importantísimo de tener en cuenta, que es el de tamaño o de extensión. Los colores que tienden a cambiar a los otros, que son los inductores, influyen mucho más en los tamaños pequeños, que son los colores inducidos. Entonces, ese contraste de tamaños es importantísimo de comprender. Con los ejercicios, con los cartones y los papeles que hicimos de contraste de valor y contraste de color, vamos a pasar ahora al uso de un material en pintura y vamos a trabajar con acuarela. Nuestra clase de hoy tiene que ver con cómo manejamos nosotros lo que nos resume el círculo cromático y cómo lo vamos a representar con la acuarela, y obviamente vamos a abordar cómo serían las técnicas que debemos utilizar y qué conceptos debemos manejar para poder manipular correctamente el material. A mediados del siglo XX, Johannes Itten hizo una síntesis con las teorías del color que se habían hecho en siglos pasados y planteó el círculo cromático que hemos utilizado en los estudios universitarios, los colegios en todas partes desde mitad del siglo XX. Para Itten, el círculo cromático correcto se compone de 3 colores elementales o primarios: el rojo, el azul y el amarillo. Esta concepción no es muy precisa, ya que, como lo hemos comentado anteriormente, los colores primarios o elementales, como los llamaba él, no son en realidad en pintura primarios, sino son relativamente cercanos a lo que sería el color primario. También ayudaba a la imprecisión que él no hablaba del tipo de rojo o azul o amarillo que se debería utilizar en las mezclas, lo que crea también una ambigüedad. En el planteamiento que él nos hace con su círculo cromático, en el centro, él genera un triángulo en el cual coloca las 3 colores elementales: el amarillo, el rojo y el azul. En los aristas del triángulo coloca los colores secundarios que vienen dados por la mezcla de los colores primarios por parejas. Entre el amarillo y el rojo tendríamos el naranja. En la parte inferior, entre el rojo y el azul, obtendríamos el violeta. Y en la mezcla que se obtiene del amarillo y el azul, tendríamos el verde, que serían los 3 colores secundarios en su orden: naranja, verde y violeta. Hay una imprecisión en el sentido de que, como el rojo no es exactamente el primario y tiene una cierta tendencia anaranjada, nos da como resultado un violeta que tiene un carácter un poco apagado, es como un marrón que no es de mucha limpieza. Posteriormente, en los finales del siglo XX, personas
teóricas del color como Luigina de Grandis y Betty Edwards plantearon la misma idea de ítem, pero utilizando pigmentos y colores de más precisión. Ellas no usaban la idea de 3 colores, sino de 6 colores que mezclados nos daban la idea del círculo cromático correcto. Eran colores que tenían unas ciertas tendencias hacia los tonos más cercanos a los primarios. En su círculo tenemos lo siguiente. El triángulo que tiene el vértice hacia arriba, en la parte superior, nos da en sus vértices la posición de los primarios, que en este caso serían el amarillo cadmio, el rojo, en este caso se utilizaba el magenta, el caso que usaba ítem era el alizarina, básicamente que era lo común en la época. Magenta ya es un color que se hizo más estable a finales del siglo XX y se utilizaba en estas escalas de estas dos teóricas. Y el azul que utilizamos acá en este caso es un azul cobalto o azul ftalo más precisamente. El ftalo es el azul final de finales del siglo XX, que es un poquito más cercano al primario que el azul que se utilizaba en épocas anteriores, que era el azul cobalto. El triángulo que tiene el vértice hacia abajo nos da la posición de los colores secundarios. Entonces tendríamos el naranja como resultado del amarillo y el rojo, el violeta como resultado del rojo y el azul, y el verde como resultado del azul y el amarillo. En las partes que son intermedias entre las vértices de los triángulos, tendríamos los colores terciarios. Entonces, haciendo una síntesis, hay 3 colores básicos o primarios que mezclados por parejas nos dan los secundarios. Cuando mezclamos un primario y un secundario, obtenemos como resultado un color terciario. El terciario se nombra poniendo el nombre del primario primero y el secundario posteriormente. Entonces tendríamos en ese sentido, entre el amarillo y el naranja, el amarillo naranja. Entre el naranja y el rojo naranja. Entre el rojo y el rojo violeta. Entre el violeta y el azul violeta. Entre el azul y el verde, el azul verdoso. Y entre el verde y el amarillo verdoso. Entonces tendríamos un círculo completo con los 12 colores, con las denominaciones que utilizamos para la aplicación en pintura. Vamos hoy a empezar nuestras prácticas utilizando un material que va a ser la acuarela. Entonces, para esto necesitamos conseguir los siguientes materiales. Necesitamos como soporte un papel, que es un papel especial hecho para acuarela, que viene preparado, está encolado. El papel acuarela lo vamos a montar o a colocar sobre una tabla. En este caso podemos utilizar un MDF o una tabla de triplex. Lo adherimos a la tabla con una cinta de enmascarar. Es importante tener cinta de enmascarar que aguanta y soporta la humedad, no se va a zafar. La cinta les recomiendo que consigamos una de 1 centímetro de ancho para que quede firme el papel y no se vaya a desperdiciar demasiado. Necesitamos los 3 colores primarios. En este caso, nuestras experiencias las vamos a usar con los equivalentes de los primarios de Johannes Itten. En este caso es el amarillo, el rojo y el azul. Para mezclar los colores necesitamos su disolvente, que en este caso es agua normal cogida del grifo, o específicamente podría ser agua destilada, que da un poquito más de precisión. Hay ciertos pigmentos que son de más calidad profesionales que funcionan mucho mejor con agua destilada. Necesitamos un vasito o un recipiente con agua para poder lavar los pinceles. Necesitamos un recipiente específico que se llama paleta, donde vamos a mezclar el pigmento y el agua para poder ser aplicado sobre el papel. Las paletas más utilizadas en el caso de lo que vamos a hacer nosotros son estas que son redondas, tienen 10 pocillitos y tienen una parte plana en el centro que equivale a un plato. Esa es la que yo les recomiendo que se consigan. Hay alternativas a esas paletas, si es el caso. Podría utilizarse esa que es rectangular, que tiene 12 cavidades, donde se pueden hacer colores disueltos, como vamos a hacer en nuestros ejercicios en las partes cuadradas, y en las partes inclinadas más largas podemos hacer las mezclas que equivaldrían a la zona central de la paleta redonda.
Una alternativa para cosas posteriores, cuando ya no necesitamos demasiada cantidad de color y vamos a usar de pronto la pintura de una manera un poco más libre y más creativa, podría ser simplemente un plato de los pequeños de usar para el tinto o del café, que no tengan una cavidad en el centro, donde podremos usar básicamente hacer todas las mezclas de los colores y funciona perfectamente. Para aplicar el color necesitamos un pincel de pelo sintético o de pelo de marca que sea redondo. Los tamaños son más o menos entre un número 6, un número 8 o un número 10. Que no sea ni muy pequeño ni muy grande. Los colores que les recomiendo, que son los más utilizables y los más asequibles en Bogotá, son los de marca Codman de Winsor & Newton. Codman es el nombre que habla que es una acuarela no profesional, sino académica, pero es de buena calidad. Los nombres de estos pigmentos serían el amarillo cadmio pálido, que es el más cercano a un primario. La referencia del color de la marca Codman sería la 119 para que no haya probabilidad de comprar un errado. El rojo que utilizaríamos sería el típico rojo de Johannes Itten, que es el rojo carmina lizarina, cuya referencia es 003. Y el primario sería el azul cobalto, la referencia es la 179. Estos son colores de muy buena calidad, académicos, no salen muy costosos, se pueden comprar sueltos los colores, según la necesidad. A medida que uno avanza, puede ir comprándolos uno a uno y va haciendo la paleta a su propia necesidad. Una alternativa que podríamos conseguir serían los PBO. La caja viene con los colores que uno necesita y la que les recomiendo es la de 18 colores. Venden cajas de 12 colores, pero no traen todo lo que uno necesita. Entonces, la idea es que si se compra una caja de PBO, se compre de 18 tubos de colores. Ahí viene todo lo que uno puede necesitar para pintar, pero tienen una pequeña desventaja. El juego completo viene en la caja, no los venden por separado y cuando se le acaba a uno un color, le toca comprar otra caja o en su correcta reemplazo va uno pasando a una gama de colores más de tipo profesional. Ahí en ese caso podrían comprar los Codman para reemplazar estos y así completar su juego de nuevo. Vamos a comenzar hablando del papel que necesitamos para nuestros trabajos en acuarela. Normalmente el papel acuarela es un papel que está preparado con una capa de cola. El papel acuarela que normalmente conseguimos en Colombia, que nos pueda funcionar y que es de buena calidad, es de marca Guarro. También hay otras marcas que nos pueden servir como Canson o Scholler Hammer, que puede uno conseguir básicamente en la Panamericana o en algunos almacenes distribuidores como Chantren o el Yoto. El papel acuarela tiene una característica y es que el lado rugoso, texturado, es el que es usado como derecho del papel. Normalmente el reverso es liso y no funciona tan bien para el trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es montarlo y asegurarlo sobre una tabla. En este caso vamos a usar una MDF y vamos a utilizar una cinta de enmascarar, que en este caso es de 1 centímetro de ancho. La idea es que lo logremos colocar lo más ajustado posible, porque cuando uno trabaja con acuarela, uno humedece el papel y el papel se encorva, se embomba. Entonces es importante sostenerlo. Aquí como vemos con la cinta, la colocamos pisando más o menos 3 milímetros de cada lado. La colocamos totalmente por todos los lados del papel para que no vaya a producirnos ningún tipo de ondulación. Entonces lo colocamos bien aseguradito para poder después hacer nuestro trabajo sin ninguna complicación. Ok, ya casi lo tenemos. Listo.
El siguiente paso es cómo vamos a mezclar los colores. Vamos a preparar los colores primarios. Una diferencia que hay en relación a otros materiales, hablando de la acuarela, es que el pigmento viene mezclado con un aglutinante de goma arábiga y es absolutamente transparente y translúcido el color. Cuando lo vamos a mezclar o a preparar para trabajar, nunca se puede trabajar directamente del tubo. Hay que disolverlo con agua y vamos a agregar un puntico de color que es más o menos del tamaño de una alberja, como para tener el pigmento para todo el pocillito. El disolvente de nuestro pigmento es el agua. En este caso vamos a usar un gotero para que nos facilite el cómo adicionamos la cantidad que necesitamos. Cuando vamos a mezclar el color, necesitamos un pincel de pelo sintético o de pelo de Marta redondo. Y lo que hacemos básicamente es dar muy suavemente giros con el pincel para disolver el color, que no nos va a quedar grumo ni va a quedar en los pelos. Tiene que estar totalmente disuelto. Un complique que tiene uno con la acuarela es básicamente que cuando agrega el agua, uno juega con la saturación del color. No siempre va a estar de la misma intensidad. Si uno agrega mucha agua, queda muy pálido. Si agrega muy poquita agua, queda muy espeso. Y siempre hay que mantenerlo líquido. Pero hay que medir y controlar la saturación. Ese es el problema básico de la acuarela. Cuando preparamos los tres primarios, debemos preparar una saturación que corresponda a una sensación de claridad en relación al color más oscuro, que sería el azul, donde sería mucho más pesado. Aquí en este momento estamos ya básicamente teniéndolo totalmente líquido. Vamos a hacer una pequeña prueba de cómo es este pigmento y cómo quedó. Entonces, nosotros necesitamos para esa tarea un papel de acuarela que vamos a usar como papel de prueba. En él vamos a agregar, inclinando un poco el papel, después explicaremos bien exactamente de qué se trata esto y por qué lo hacemos. En este momento simplemente voy a deslizar el color para ver cómo sería la saturación real que hicimos de ese pigmento en ese momento. Cuando llegamos a este punto, simplemente recojo el color, utilizo un papel de los de Scott Cocina, seco el pincel y absorbo el exceso del color que está sobre el papel. Si ustedes observan con atención, lo que tenemos como aspecto del color en el pocillo se ve mucho más intenso que el que realmente quedó aquí en el papel. La saturación del color se controla con la relación que hay entre pigmento y agua. En este caso, tenemos que comparar los colores originales, los primarios, con una escala de valores. El amarillo es el color más claro y tendría una relación de valor equivalente a un gris muy claro. Podría ser básicamente como el equivalente entre el primero y el segundo paso. En este caso está un poquito pálido. Voy a agregarle un poquitico más de pigmento amarillo para que nos quede de una saturación correcta para lo que vamos a hacer con nuestros ejercicios. Entonces le agregamos un poquito más de pigmento para que nos quede más intenso el color. Lo diluimos y nos preparamos para hacer una segunda muestra para ver si ya nos quedó más saturado el pigmento. Recogemos el color y sacamos el exceso.
y comparamos cómo se siente el color. Como ustedes pueden percibir, ya tiene un poquito más de intensidad, que es la que vamos a utilizar para el color primario amarillo. Una vez tenemos nuestro pigmento, hacemos el mismo proceso. Lo diluimos perfectamente. Que no quede absolutamente ninguna cantidad de pigmento sin diluir en los pelitos del pincel. Y hacemos una muestra de color para ver cómo está la saturación de ese pigmento. Recogemos el exceso. Y es importantísimo que logremos una saturación de valor tonal, de sensación de gris, que sea más pesada que el amarillo. En este caso, cuando tenemos nuestra tablita de control, que el amarillo es básicamente el primer gris, el rojo sería un gris intermedio. Entonces uno se cierra los ojos y percibe, colocando la muestra cerca del gris, que nos dé más o menos en esta relación. Y agregamos en nuestro tercer pocillito el primario azul cobalto, que debe ser muchísimo más oscuro que los otros dos colores. Vamos a agregar el agua si necesitamos para disolverlo. Y repetimos el proceso que hicimos con los otros dos primarios. Vamos a probar en el papelito de pruebas qué tan saturado está y si nos sirve, o tendremos que ajustarlo también como a los otros dos. Vamos a hacer la prueba, en este caso acá junto. Recogemos el exceso, tocamos con el papelito y sacamos el exceso de color del papel. Este azul debería ser, comparado con nuestro papel de valores tonales, muchísimo más oscuro que el rojo y tendría que estar en una relación de escala entre este valor, en el cuarto más o menos, y el quinto. Ese es el valor que tendríamos que utilizar para nuestro color primario azul. Como vamos a trabajar con acuarela, también vamos a tener en cuenta las posibilidades del manejo de este material. Para trabajar la acuarela, uno básicamente debe comprender 5 posibilidades de manejo del color, 5 técnicas básicas. La primera, donde están todos los conceptos contenidos en lo que va a hacer uno cuando coloca un color totalmente uniforme y plano. Con los conceptos que aprendemos ahí, básicamente utilizados de la misma forma, pero con algunas variantes, se aprende a hacer un color que viene de un tono más saturado a uno menos saturado, que sería un color degradado. La siguiente variante es cuando uno pasa de un color determinado a otro diferente. En ese caso sería un color fundido. Esas son básicamente las 3 técnicas importantes de manejar para nuestros ejercicios iniciales. Y la otra que vamos a comprender es cuando uno ha aplicado la capa, el color se ha secado totalmente, aprovechamos lo que es la transparencia de los colores de acuarela y se genera la cuarta técnica básica, que es la de la veladura. La veladura es la manera como un color que es translúcido se coloca sobre otro que ya está seco y el ojo percibe una mezcla óptica de la suma de los dos colores. Una quinta
técnica básica que ya se hace cuando uno ya ha comprendido cómo manipula todas las cosas fundamentales, cómo controla el color, cómo no lo mancha, sería la de húmedo sobre húmedo. Vamos ahora a ver la primera técnica básica de la acuarela, cómo aplicar un color plano. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la acuarela responde a dos leyes físicas que uno tiene que comprender para poder manipular correctamente una pintura. La primera es la gravedad. Para poder lograr un color totalmente uniforme, nosotros debemos colocar el papel, primero que todo en una superficie perfectamente adherido, y luego simplemente, para aprovechar la fuerza de la gravedad, lo inclinamos. Podemos dejarlo recostado en algún otro elemento que lo mantenga inclinado, o con la mano mantenemos una cierta inclinación. La gravedad hace que la gota con el color vaya descendiendo. Y la segunda fuerza física que es importante tener en cuenta es la capilaridad, o sea, la capacidad que tiene el agua de llamar al agua y unificar la superficie. Pues aplicando estos dos conceptos, nosotros vamos a intentar aquí hacer una franja de un solo color uniforme. Lo primero que hacemos es, en este caso vamos a utilizar nuestro color primario, el amarillo cadmio, para lograr totalmente unificada la superficie sin ningún tipo de manchón ni ningún tipo de rayón. Entonces, para eso es importante aplicar el color con suficiente cantidad de agua. Entonces, cargamos el pincel suficientemente, inclinamos el papel, procuramos que no vaya a haber un goteo exagerado y vamos a colocar en esta pequeña franja un tono amarillo que es totalmente uniforme. Entonces, lo primero que todo es tener en cuenta la gravedad para que haga que ese acumulado del agua que se ve abajo, que es como una especie de ola o de gotica colgando, se mantenga uniforme y la desplacemos a una velocidad constante. Cuando vemos ahí que ya casi se está secando, cargamos de nuevo el pincel. No hay que tener miedo a la humedad, porque la humedad es la que logra hacer que la superficie sea uniforme. Cuando uno tiene miedo y tiende a secar el pincel, porque de golpe cree que cuando hay mucha humedad se puede manchar, exactamente está pasando lo contrario. Cuando está cargado de agua, la gravedad hace que descienda el pigmento y lo coloca delgado, lo extiende sobre la parte superior del papel, haciendo que quede uniforme. La gravedad ayuda a que no vaya a haber acumulamientos de agua y pigmento en ningún sitio, para que de esa manera podamos lograr el objetivo correcto. Vamos a hacerlo rápido acá, esta franja. Siempre cargamos el pincel, revolvemos el agua con el pigmento porque él tiende a sentarse, a decantarse en el fondo, y de golpe si no lo hacemos nos va a quedar una tonalidad muchísimo más pálida. Pues vamos a una velocidad constante. Observen ustedes cómo aplico yo el pincel. En este caso, nunca se hunde, o sea, no hay que hacer presión con el pincel, porque el pincel no pinta, el pincel simplemente transporta el agua con color y la coloca en el sitio que yo quiero. Entonces, simplemente con la puntita del pincel hacemos que la capilaridad obre su objetivo. O sea, el agua llama al agua. Cuando cargo la nueva pincelada, la nueva carga de color, fíjense ustedes cómo al colocar simplemente la punta, el agua está jalando al agua que está arriba. Yo no tengo por qué refregar absolutamente en ningún momento con el pincel, porque en ese momento sí voy a generar manchones, porque voy a dejar de pronto menos húmedo en la superficie y cuando queda menos húmedo queda más pálido. Si yo empiezo a hundir el pincel, puede que me jale el agua muy rápido, entonces se acumula y después salta a otro sitio donde se acumula otra vez, lo que me da un aspecto como de persiana. Ahí ya estoy terminando esa capita fuerte de la ola en la orilla. Entonces tengo que recuperarla porque si dejo que se seque, se va a marcar una línea y va a generar un rayo.
bajar a una velocidad constante, asegurarse de que lo que uno está pintando quede con la forma que uno quiere, y en ese momento tenemos nuestro color totalmente uniforme y plano. Uno puede perfectamente detectar cómo abajo se siente más saturado y arriba ya se siente más pálido. La acuarela tiene una característica, y es que cuando seca, se tiende a aclarar. Pues cuando uno mezcla los colores, uno tiene que aprender a exagerar un poquito. Cuando quiere un determinado tono, usa su papelito de prueba y lo necesita de cierta forma, lo tiene que exagerar para que cuando se seque quede el color exacto que uno quiere. Ya cuando llegamos al borde, disminuimos la cantidad de agua. Ya sabemos que el pincel tiene su propia naturaleza y es la de llamar al agua. Pues cuando él está más sequito, en el caso de ponerlo sobre el papel, nosotros simplemente colocamos el pincel seco y él simplemente va a absorber el exceso de agua y deja plana la superficie. En ese momento, nosotros ya dejamos el color tal cual lo tenemos. Y podemos ver exactamente que es de una superficie totalmente uniforme y plana, sin rayones. Con un color degradado comenzamos exactamente como con el color plano, colocando la capa de color y por cada nueva pincelada agregamos un poquito de agua para aclarar el valor tonal y degradarlo. Depende de la cantidad de agua que agreguemos, vamos bajando a una velocidad mayor o menor, depende de lo que queremos pintar. Si hay exceso de agua, sacamos un poco para evitar que se riegue una gota por la hoja. Si en algún momento se llega a saturar demasiado la cantidad de agua en un pocillo, sacamos un poco a un pocillo cercano para que vaya más rápido el progreso hacia el tono claro. Cuando está secando, vemos cómo el color se ve más brillante en la zona en que está húmedo y más mate en la zona en que ya secó. La siguiente técnica básica es la veladura. Aprovechando la transparencia de la acuarela, cuando uno pone una capa,
de acuarela fresca sobre otra seca, el color se mezcla ópticamente. La luz pasa a través de la capa superior, pasa a la capa inferior, se refleja en el blanco del papel y vuelve a salir hacia nosotros, generando una mezcla óptica. Ese es el fenómeno que se llama veladura. Y en el caso de la acuarela, uno lo aprovecha muchísimo para mezclar colores no directamente en la paleta, sino directamente en el cuadro. Uno tiene esas dos posibilidades. Vamos a hacer en este momento un experimento de veladura trabajando con una capa uniforme de color amarillo. Yo voy a empezar en este pequeño cuadro y lo voy a pasar sin detenerme sobre los que están abajo. La veladura tiene una facultad específica y es que como capa sobre capa se van superponiendo y se saturan, hacen que un color sea más pesado, más saturado, al colocar el mismo tono encima. Cuando se coloca sobre otro color, se produce una mezcla. En el caso del amarillo con el rojo, nos va a producir un secundario, que en este caso va a ser el naranja. En este momento vamos a empezar a detectar como cuando llego con mi capa de amarillo sobre el amarillo, que está en el segundo cuadro, lo voy a percibir mucho más intenso y más saturado que el cuadro original. Ese es el primer fenómeno que tenemos que aprovechar de la veladura, cómo uno va yendo de colores más pálidos a más oscuros. Eso también nos genera uno de los principios del manejo de la acuarela cuando uno pinta un cuadro. Es que uno siempre trabaja de tonos mucho más pálidos y claros a tonos más oscuros. Puede estar haciéndolo directamente con la mezcla en la paleta, está mezclando los pigmentos en la paleta para obtener secundarios, terciarios, colores grises, cualquier tipo de mezcla se puede obtener en la paleta. Pero de la misma manera podemos obtener el resultado equivalente al superponer capas de colores húmedos sobre los que ya están secos, lo que me genera nuevas posibilidades del color. En este momento, cuando pasemos a la zona del rojo, vamos a ver cómo se empiezan a generar gamas de tonos que se vuelven el color secundario naranja. Depende de la saturación que tenga la capa de abajo, vamos a ver cómo el naranja es o más intenso o más pálido, cómo predomina el amarillo o cómo predomina el rojo. Si nosotros estamos superponiendo capas de planos sobre planos, ponemos colores directos, uniformes. Cuando colocamos un tono degradado sobre otro degradado, podemos producir gamas de colores muy gamas controladas como si fuera un arco iris. Cuando pasemos por esta capa de color y pasamos a la última, que es muy pálida, con un azul apenas leve, vamos a obtener un amarillo de tono, un tinte verdoso, que sería la idea del secundario que se logra con la mezcla del amarillo y del azul. Pero en este caso, como es tan pálido el azul, vamos a notar una diferencia muy leve con el primer cuadro de amarillo, que era básicamente sobre blanco. Aquí está el color original del amarillo calcio. Listo. Una vez terminamos la capa, sacamos el exceso de color con el pincel, absorbiendo el exceso, inclinando el papel para que se acumule por gravedad y dejamos superficie uniforme. Dejamos secar lo suficiente y podríamos perfectamente lograr nuevas mezclas superponiendo diferentes colores. Aquí vamos a lograr lo que nos interese en el cuadro. Entonces, como ustedes pueden ver, la primera capa, que todavía está fresco, nos da un amarillo en el cuadro inicial, que es básicamente la saturación que tenemos en la paleta. En el segundo cuadro, que todavía está húmedo, se ve brillante, tenemos una saturación mayor.
Cuando se mezcló sobre el rojo, nos dio gamas desde un naranja muy rojizo a unos naranjas pálidos en este sector. Y sobre la zona que era un poquito azulosa, se vuelve un amarillo de tinte verdoso. Con los tres colores que ya tenemos preparados, el amarillo, el azul y el rojo, vamos a colocarlos por franjas, dejamos secar cada franja y posteriormente vamos a hacer una pequeña experiencia al cruzar las franjas de los colores primarios básicos, en qué resultados vamos a obtener por veladura. Nuestra intención sería producir los tres secundarios, el verde, el naranja y el violeta. Una cosa que es muy importante de tener en cuenta cuando uno pinta es tener mucha tranquilidad, no estar acelerados, no estar afanados, porque como ustedes dicen, o oímos decir a los tíos o a los abuelos, del afán no queda sino el cansancio. Entonces, simplemente se termina una capa, esperamos que se seque totalmente. Recuerden que uno de los trucos que podemos aprender al percibir cómo está secando el papel es que cuando está muy todavía débil, o sea, está fresco, se puede dañar muy fácil, no se puede aplicar la veladura, es cuando está semibrillante, es un brillo suave, cuando está casi seco, y cuando está totalmente seco, el color se vuelve de aspecto totalmente mate. Uno puede también con el dedo tocar la superficie del papel y se da cuenta si hay algo de humedad. La siguiente capa, la veladura que vamos a hacer, no se puede aplicar a menos que la primera capa esté totalmente seca. O si no, se va a diluir y se va a quebrar y se va a salir el color de la primera capa. Cuando ya está totalmente seco, podemos aplicar el segundo color. Podemos aplicarlos de la saturación que nos interese. O sea, las posibilidades son infinitas cuando utiliza uno veladuras. En este caso, vamos a usar los colores que mezclamos inicialmente con los valores tonales más claro del amarillo, intermedio del rojo y el azul que va a ser más fuerte. Pero nosotros podemos ponerlo más diluido, podemos ponerlo un poquito más saturado y en este caso es muy importante recordar lo que dijimos en momentos pasados, es que la acuarela como manejo técnico le da a uno ella misma se comporta de esa manera. Uno trabaja de colores que son mucho más pálidos y claros a colores que cada vez van a estar siendo más saturados. Al superponer el rojo sobre la capa de amarillo, podemos ver levemente cómo en la superposición de las dos franjas aparecen gamas de tinte naranja. A medida que el color escurre hacia la zona en que estoy pintando, se va viendo más nítida la sensación del naranja porque el color se va extendiendo, se va haciendo más delgado y ahí podemos ver la mezcla del primer secundario, que en este caso sería el naranja. Una cosa también que hay que tener en cuenta es que si estamos haciendo un trabajo específico con alguna composición geométrica o que sea figurativa, nunca podremos aplicar un color fresco donde el color que aplicamos antes no esté totalmente seco o se va a producir por capilaridad la mezcla incontrolable de los dos colores y aparecen manchas. Una vez secas las dos capas, y a veces se demoran unos 3 o 4 minutos para que esté totalmente seco, eso depende mucho de la temperatura del ambiente. Si es un día soleado puede que seque muy rápido, si es un día frío y está lluvioso puede que se demore mucho más en secar. Lo importante es que estemos seguros de que las capas inferiores estén totalmente secas. Cuando empezamos a superponer en este caso el azul sobre las dos capas del amarillo y del rojo, van a aparecer colores secundarios y va a aparecer una mezcla de los tres primarios que nos va a dar un color neutro, un color que es básicamente como un gris, un color marrón o un color que podría ser en determinado momento negro. Una cosa importante cuando estamos haciendo la veladura, y entre más capas es más importante tener ese concepto, es que el pincel nunca refriegue el papel. Porque si refregamos el pincel sobre la capa que ya está pintada,
ella va a tener humedad. La humedad va a aflojar un poco el color que está debajo y donde rayemos o refreguemos con el pincel se va a soltar y va a producirse una mancha que ya no va a permitir que el trabajo sea limpio. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un trabajo libre. Ese trabajo libre se puede basar en algo geométrico para poder aplicar las técnicas que nos estuvimos tratando de ver hoy cómo funcionan. Si ustedes entran a internet y buscan por la palabra mandala, aparecen muchas gráficas que son básicamente dibujos, algunos son básicamente lineales, o sea, las pueden ustedes prácticamente imitar, calcar o basándose en ese tipo de composiciones, generar una propia, donde vamos a colocar los colores planos y degradados y los vamos a combinar con la posibilidad de las veladuras. En este primer ejemplo, sentimos simplemente una composición geométrica donde están colores planos bien ubicados, bien equilibrados en todas las zonas que se plantearon geométricamente. No hay ninguna superposición por veladura. En el siguiente ejemplo, sí tenemos una composición un poco más compleja, donde estamos jugando también con los conceptos que vimos con anterioridad. Y es básicamente cómo podemos hacer que colores claros se conviertan en colores mucho más claros y vibrantes porque les ponemos colores oscuros juntos. Los podemos hacer ver más cálidos porque están rodeados de tonos más fríos o más fríos porque están rodeados de tonos más cálidos. Estaríamos utilizando la idea del contraste simultáneo, del contraste de valor y del contraste por extensión. O sea, jugamos con los tamaños de los espacios. Una vez que esté bien pensada la composición, en este caso nosotros vemos cómo la persona que lo hizo utilizó degradados, después de que estaban secos, volvió a superponer otros degradados que se superponen en sentido contrario, que nos generan gamas iridiscentes de color, que se parecen mucho a lo que vamos a hacer en una próxima ocasión con la otra técnica básica que sería la de los colores fundidos. En este caso vamos a trabajar solamente con color plano, degradado y veladura. Y vamos a aprovechar el problema de los contrastes simultáneos, tanto de valor como de color, para sumarlos al ejercicio. Y con esto vamos a dejar para la próxima ocasión ver cómo lo que hacemos o ya podemos reproducir un círculo cromático, vamos a hacer una plancha que nos sirva de síntesis y nos sirva de referencia para poder pintar posteriormente. Nos veremos en una próxima ocasión.